Muy bien, a todo el público de la revista La Voz Ausente, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa, de nuestros recitales poéticos que estamos cada sábado sacando adelante. El día de hoy tenemos un excelente programa porque tenemos la participación de dos renombrados poetas, dos poetas ya de una larga trayectoria. Ambos son cusqueños, aunque uno no ha nacido en el Cusco, pero es más cusqueño todavía por muchos detalles. Tienen una larga trayectoria dentro de la poesía. El día de hoy están con nosotros los poetas Rodolfo Sánchez Garrafa e Isaac Soto Gamarra. Así que vamos a saludarlos en primer lugar, antes de pasar a presentarlos a cada uno de ellos. ¿Cómo está, maestro Rodolfo Sánchez Garrafa? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ángel. Gusto de escucharos. Muy bien, el gusto es nuestro. Isaac Soto, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Un gusto de estar contigo y con el amigo Rodolfo. Claro que sí, el gusto es mío y el gusto es del público de la revista que el día de hoy va a disfrutar del arte, de la cultura que ustedes van a compartir con nosotros. Bien, creo que vamos a dar inicio al recital y vamos a comenzar esta noche, este recital, con el poeta Rodolfo Sánchez Garrafa, que acaba de presentar un libro no hace mucho, acaba de presentar un libro de antropología, porque él es antropólogo también, y ahora va a hablar con nosotros sobre poesía. Pero antes vamos a presentarlo, vamos a ver algunos datos biográficos suyos. Rodolfo Sánchez Garrafa nació en Vilcabamba, Apurímac, 1945. Es antropólogo por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, magíster en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en ciencias sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, becario del gobierno español en el INSIE de Madrid y visitante del British Council en Londres. Representó al Perú en la Conferencia Mundial de Educación para Todos de Jomtien, Tailandia, distinguido como Amauta del Perú Eterno por la Asociación Civil Capulí, Vallejo y su tierra. El gobierno regional de Purímac le ha conferido la distinción al trabajo intelectual José María Arguedas 2015. Ha sido además distinguido con medalla al mérito académico conferida por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno en 2018. Ha hecho docencia en la unidad, de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad San Marcos, miembro fundador del Círculo Andino de Cultura, entre muchas otras distinciones. Además, dentro de sus publicaciones tenemos en poesía, Desde el Morro Solar, 2017, Toda una Vida, 2016, El Hombre Retirado, 2016, Heliotropos, 2014, entre otras publicaciones. Como antropólogo, es autor de libros notables, como entre ellos, por ejemplo, Los Ayar, ¿no? La Fundación del Centro del Mundo, Muerte y Mundo Subterráneo de los Andes, Apus de los Cuatro Suyos, Cosmos Moche, Huacas y Apus de Pamparacay. Así que una realmente extensa trayectoria, una vida dedicada al trabajo intelectual, al trabajo literario, al trabajo de la investigación, no solo en la literatura, en la poesía, en el arte, sino también en el área de la antropología. Recibamos con fuertes aplausos virtuales, con mucho cariño, al maestro Rodolfo Sánchez Garrafa. Bienvenido, maestro. Gracias, gracias. Gracias, muy buenas noches. Es un gusto saludar a los seguidores de tu programa y, por supuesto, considero una fiesta el poder participar en una reunión de esta naturaleza y con un paisano mío, con Isaac Soto. Uh, Buenas noches. De manera que estoy a amplia disposición, muy satisfecho, muy contento. Así que hablaremos de poesía, hablaremos del trayecto de la vida. Ángel acaba de hacerme una presentación sumamente abrumadora, pero yo diría que eso más que por cualquier otro mérito es la edad, ¿no? Como dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, atribuyamos a los años la obra realizada, ¿no? De todos modos, se va haciendo poco a poco, y bueno, a lo largo de los años, como que la siembra da sus resultados. Bueno, estoy a disposición, y como se trata de leer poesía, pues me gustaría empezar con un poema con cierto contenido telúrico, cierta evocación cultural,
no solamente de mis años juveniles, sino de mi conocimiento de los Andes, mi contacto con mis abuelos, tanto maternos como paternos, y entre mis hermanos, que somos 5, pues soy el único que llegó a conocer a todos sus abuelos. Mis hermanos conocieron solo a uno de los abuelos, pero yo llegué a conocerlos a todos, ¿no? Bueno, el poema titula Desde el Abra y forma parte de mi primer libro, un libro que se publicó en el año 1995, pero que tiene poemas que escribí todavía siendo adolescente. O sea, más o menos 30 años, mis primeros 30 años están ahí registrados en este libro. El poema titula Desde el Abra. Para los que no sepan exactamente a qué le llamamos Abra, es un punto, generalmente, desde el cual los viajeros divisan por un lado el pueblo o el lugar que están dejando y por el otro lado divisan el panorama que se le viene por delante. Unos pasos más allá del Abra, ya su pueblo de origen, su lugar, ya no va a estar visible. Es el punto liminal, el pasado y adelante el futuro, ¿no? La pena y la alegría. En fin, es un lugar donde los sentimientos bullen, el Abra. El poema dice, desde el Abra. El Abra es el margen sutil del viaje. Desde el Abra vemos todavía relucientes las torres de nuestra catedral. En el Abra los árboles rinden tributo al invierno. En el Abra se advierten los mojinetes del mundo y se oyen voces que nos dicen, no te vayas. El Abra es el límite de la andanza. Desde el Abra los cóndores estiran sus alas al infinito. Desde allí los niños corren al brazo de su madre. En el Abra reposan los arrieros sus afanes y los brazos extendidos se resignan diciendo, ya te vas. En el Abra las piedras vetustas cuentan su trayecto de fuego. En el Abra duermen los ancestros y los guerreros hacen el alto de la victoria. En el Abra los magnetos de la tierra erizan sus pelos y mirando el fondo de las lagunas claman, ¿dónde estás? En el Abra, el corazón del hombre osado hace extraños zigzajes. El Abra es un antro de orfandades y también el último cubículo de amor. El Abra es, en fin, la frontera, el lugar donde la libertad está en las patas de un caballo y donde al mirar lo ya vivido, las almas dicen, nunca más. Bueno, ese es mi poema de apertura y me da mucho gusto, pues, dejarlo ahora en el uso de las ondas que nos unen. Claro que sí, El maestro, poeta Isaac muchísimas Soto. gracias. Gracias, muchas gracias por haber compartido con nosotros este poema que tiene mucho de de aquel paisaje andino. Muchísimas gracias. Bien, y sí, enseguida, a continuación, es el turno del poeta Isaac Soto Gamarra, a quien también voy a permitirme presentar leyendo algunos datos biográficos suyos. Isaac Soto Gamarra nació en la ciudad de Cusco, muy cerquita de lo que es el Coricancha, ¿verdad? Ya nos va a conversar un poco de ello. Antigua capital del Tahuantinsuyo. Realizó todos sus estudios en esta misma ciudad e hizo periodismo radial en varias emisoras locales, escribe poesía en castellano y en quechua, y obviamente que hoy día va a leer poesía en quechua, idiomas que aprendió simultáneamente. Lo difunde mediante videos. Actualmente vive en Lima, pertenece al grupo literario Nocanchi Canchu del distrito de San Juan del Urigancho. Igualmente, fuertes aplausos digitales vía streaming para el poeta Isaac Soto Gamarra. Bienvenido, maestro. Buenas noches, amigos expectantes de este medio. Estoy, la verdad, muy emocionado y a la vez muy complacido de estar en este programa literario.
Primeramente voy a hacer también mi saludo en Runasimi, quechua. Que pachapi allin pakarichun teximuyu. Kunami sonkoy kusiska kasyan johuayke keipi no kawan kasyan. He dicho que la paz y el amor prevalezcan sobre la tierra y estoy muy alegre de estar al lado de un hermano cusqueño, coscoruna, como lo decimos allá en nuestra tierra. Bueno, si yo nací en la ciudad de Cusco hace 65 años, viví en ese ambiente de una ciudad donde las casonas, pues, como base tienen la piedra inca, y encima pues, está las casonas que hicieron los españoles de barro. Son esas casas parecidas a las que se ven en las películas mexicanas, sobre todo cuando uno, bueno, es aficionado a las películas esas de Cantinflas, unas casonas con varios patios, decimos, ¿no? Ahí es donde nací, crecí, bueno, como ya contaste, como dijo el amigo Valeriano, hice todos mis estudios, tanto primarios, secundarios y universitarios en la San Antonio Abad, es decir, somos también de la misma alma mater estudié Ciencias de la Comunicación. Y bueno, estoy bien alegre, repito, de estar acá en este medio. Y bueno, pues yo escribo poesía en quechua y en castellano. Dicho sea de paso que cuando lo escribo en quechua, tengo que hacerlo pensando en quechua, ya que el idioma quechua con el idioma castellano son de diferente altura. Así es que muchas veces hago mis poemas en quechua y a veces me es difícil traducirlo, pues, ¿no? Porque lo hago, como digo, pensando en quechua. Bueno, voy a recitarle primeramente el poema titulado Japajñán, que en castellano vendría a ser Camino Rico o Camino Real. Este poema lo escribí en base a las experiencias de la vida, en mis viajes, ya que aparte a mí también me gusta hacer mucha aventura. He viajado por diferentes lugares de lo que fue el Tahuantinsuyo, caminando por estos caminos tan hermosos que todavía quedan muchos de fui a Machu Picchu, pero por la ruta del Salcantay una vez y dos veces por el camino que todo el mundo, que muchos viajan, ¿no? Pero el camino que más me impresionó fue un viaje que hice en Ancas, del pueblo de Conchucos hasta Sihuas, cortando los nevados. Ese camino fue algo increíble. Y en base a esto hice un poema tomando como metáfora la vida, ¿no? También, es decir, estos caminos tan hermosos que los antepasados hicieron en lugares increíbles, inhóspitos, cruzando montañas, nevados. O sea, nada impedía para hacer este camino llamado Rico, Japagñán. Primeramente les voy a recitar en quechua. Japagñán. Purikuy, purikunaykita wayqay. Ripuy, ripunaykita panay. Ama manchakuspa, ama atipachikuspa. Tuta punchaymi kawsayka, panchaylaqaq tiyayqa. Manan kanchu saqrakuna. Manan kanchu pistakakuna. Kunaka sonqoykipi uhupin tiyan, ama manchalikaychu. Ripukuy, ripunayki kaqtin, purikuy, purinayki kaqtin, kan llanllanta ruwanki,
Kanllan yupi kita sakenki, manan huk runachu apasunki, manan huk makichu chutasunki, qhapaqñan ruwayqa sasan, rumikunawan perkana, alli t'uruwan llut'ana, riti patakunata sekana, chiri wayran kuska, warmayu chimpanapaq, chakanata mastarina, orqukuna wasapanapaq, kiskakunata wit'una, q'ipisunki, nanachisunki, chaypi runakayta yachanki, chaypin allin qhari warmi sayanki, yawarchakuspa, wakakuspa, yuyayki, kanllapuni wakchañanman urmayunki, wasapay, q'asakuna, wasapay wallq'ukunata, mana pipas laq'asisunkichu, mana maypas urmachisunkichu, kanllapuni yupiykita sakenki, ama t'iqrapakuychu, ama atipakuychu, purikullay, ripukullay, allinta saruspa, ama lluskakuspa, sonqoykita tapukuspa, payta uyarikuy, umaykita takapakuspa, payllan yuyaychasunki, wayqey, panay, qhapaqñanta tarikuy, casilla, sumaqlla. Ahora en versión castellana este mismo poema. Camino real o camino rico. Camina hermano, marcha hermana, sin temor, sin horror, en busca del camino real. Día, noche es la vida, oscura y clara el vivir. Vete, si tienes que irte, márchate, si tienes que marchar. El camino lo harás tú dejarás tus huellas, no es otro quien lo hará. No esperes brazo extraño, no esperes mano que te lleve por el camino real. Hacer tu camino será tu tarea, planear tu andar es tu deber. No hay demonios ni otros malos espíritus en el camino. A ellos los llevas dentro. Tendrás que tomar decisiones en momentos difíciles. Te agobiará la sed, el hambre. Tendrás que tender puentes para cruzar ríos de sangre, horadar, apuntalar montañas que amenacen aplastarte. Hay caminos con espinas, te harán doler, sangrar, sufrir, llorar. Es allí donde cobrarás valor, comprobarás que el dolor y el amor van juntos. Tu espíritu y tu mente se fortalecerán y tu carne no se ablandará. Tú eres el artista de tu camino, tú el artista de tu andar. Llevar el camino correcto es tu deber. Caer en el camino equivocado, tu error. No hay dioses para obtener tu logro. No hay demonios para caer en el lodo. Tú llevas el bien y el mal. Trasmonta las montañas, doblega las quebradas. Si te caes, levántate. Si resbalas, álzate. No cedas en tu intento. No desmayes en tu empeño. Escucha tu corazón, acude a tu razón. Ellos te llevarán por el camino real, por el camino rico. Gracias, amigos.
Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Creo que la poesía en quechua tiene su particularidad, perdón, y tiene algo muy, muy Sí, especial. Porque muchas veces, a pesar de que fue nosotros mi no primer la poema entendemos, hay en algo quechua y en que nos castellano. dice, algo que nos... Sí, ok. Bien, es el turno entonces ahora para el maestro, para el poeta y antropólogo Rodolfo Sánchez Garrafa. Los dejo ahora con él para que nos dé sus visiones y lea su segundo poema en este recital poético. Adelante, maestro. Sí, bueno, comenzamos a sentirnos en familia, ¿no? Ya que la presencia de Isaac me permite hacer rápidamente recuerdos de tantos años vividos en el Cusco. Y por mi profesión de antropólogo, tantos años, yo diría toda una vida recorriendo los Andes, ¿no? Y no solamente peruanos, sino los Andes de América, Chile, Argentina, Ecuador, ¿no? Colombia poquito, pero realmente este, no podemos decir que conocemos los Andes si es que no le damos una mirada continental, ¿no? Todo Aviala en realidad es una expresión, es una manifestación de la presencia de los Andes, ¿no? No solamente por la orografía, y además andinos no somos solamente los nacidos y criados en los valles interandinos, sino andinos somos todos en el continente, ¿no? Eh, los de la vertiente occidental de los Andes son tan andinos como los de los valles interandinos, y los de la vertiente oriental igualmente, ¿no? Entonces, es pues el desarrollo de la cultura en el país le debe mucho a esta característica, a los Andes, ¿no? Su climatología, su manera de ser, en resumen toda la cultura, ¿no? Ah, sí, después de haber escuchado la eh, bonita expresión poética de Isaac en la lengua nuestra, en nuestra lengua materna, pues no puedo menos que recordar a los maestros de quienes hemos escuchado por primera vez versificar en quechua, ¿no? Quizá ya no hemos tenido oportunidad de escuchar a los jarauis de, de tiempos antiguos, pero nuestros poetas, pues los hemos tenido buenos, ¿no? Particularmente yo desde colegio tuve oportunidad de conocer a Andrés Alencastre, al famoso Quilco Huaraca, un gran poeta quechua, pues obtuvo uno de los primeros lauros en Bolivia. Le dieron un premio máximo, creo que era algo así como el Illimani de oro o algo así, ¿no? Y un blasón enorme para, para nosotros, los peruanos, no solamente para los cusqueños. Luego tuve en mis manos un libro que era una antología de poesía quechua hecha por José María Arguedas, precisamente, en donde destacaba pues, la figura de don Andrés Alencastre y sus primeros poemarios, Taquiparua, Taquiruro, etcétera, que uno disfrutaba leyéndolos, ¿no? Por la fuerza que tiene el idioma, esa contundencia, difícil de poder reproducir en otra lengua, en el castellano, ¿no? Pero en fin, toda traducción es traición, ¿no? No solamente pasa del quechua al castellano, sino de otras lenguas cuando pasan a otras lenguas. En fin, luego, pues siempre gustamos de la poesía en quechua, pues ya he hecho referencia a José María Arguedas, que era también un poeta exquisito en quechua, y aparte de ser un fanático compilador de canciones y todo lo demás, como antropólogo también, ¿no? Y en Lima todavía tenemos oportunidad de tener la presencia de un gran poeta en quechua, que es William Hurtado de Mendoza, ¿no? Naturalmente ellos no son los únicos, hay una legión, felizmente, de gente que escribe, de poetas que escriben y dan curso a su sensibilidad en el idioma, en lengua quechua, ¿no? Yo no podría decir que soy un poeta en quechua, pero he hecho también
mis experiencias, ¿no? Por el lado del quechua, me he atrevido a hacer otras cosas, ¿no? En mi reciente libro he hecho traducción, por ejemplo, de Garcilaso, ¿no? De unos buenos fragmentos del ciclo de los Ayar al quechua. Y también he hecho traducción de Juan Santa Cruz Pachacuti y Yanqui Saljamayo también al quechua. Es decir, en la idea de que en realidad las versiones originales que recibieron los cronistas no fueron en español, sino que utilizaron intérpretes o ellos eran de alguna manera lenguaraces y entonces utilizaron su conocimiento de la lengua, bueno, regular o malo o deficiente, con apoyos de otras personas para vertir eso que escuchaban en idioma vernáculo, en idioma originario, sea en quechua o en aymara, y traducirlo al español. Pienso que ahí se han generado una serie de problemas que una de las maneras de revertir sería haciendo una traducción inversa, es decir, volviendo a traducir del castellano y ponerlo en su lengua originaria, ¿no? Naturalmente nuestro quechua o nuestro aymara ya no es el siglo XVI, pero algo se avanza, ¿no? Porque el idioma tiene una estructura de pensamiento y eso sería, yo creo, valiosísimo recuperar y esa es la idea que he tratado de proporcionar al hacer esa traducción. Sin embargo, alguna vez he publicado algunos poemas, ¿no? en quechua, en mis libros, y los he puesto sin traducción, o sea, los he puesto en quechua. Y claro, después me lo han reclamado, me han dicho, pero ¿qué dice ahí? ¿No? Pero eso era un poco para forzar a que haya gente que se preocupe qué dice acá, ¿no? Y haga un esfuerzo por leer. Bueno, aquí tengo un poemita, un poema, no muy extenso, que tiene por título Munacuipaj Kamacuipaj Munay. Para empezar, diría, lo podemos traducir por conjuro para amar y crear. Munacuipaj Kamacuipaj Muchay. Dice así: ña mistayuskuna hamuykapushanku, awaspa urpinkunawan chayamusyanku sune suyunta. Kunturkuna hina wayqinchiskuna, liuliqa hina yanankunapas hawaykamusyanku. Miskiwiruq sumaq takinwan, tusuqkunaq chanrananwan waqaykamusyanku. Paraymita chayaykamusyanña, pampapa wachunkuna hanllarimusyanña wamaq kutilla. Poqosqa parwakunata hapispa, hoqoriniray t'antata haqoykatamusyanku. Awana rumi patapi, kikin aychanpa pallaykunata awaykamusyanku. Wawankutaq qochapataman chimparatamuspa, carajo mokunkunapi sillayatakamun, mamacochas kayllampi. Bueno, eso se publicó, este poema, en mi poemario Paralelo 70. Pero visto que muchos me lo reclamaron, pues presenté una traducción libre de este poema en otro libro, que es Iris de los Sueños. Y ahí aparece Conjuro para amar y crear. Entonces se los leo para que aprecien, digamos, cuál es el sentido o qué tonos líricos, afectivos o resonancias puede tener este poema, ¿no? Llegando vienen los chamanes, volando arriban con sus palomas por la cordillera. Cual cóndores los compañeros y cual gaviotas sus mensajeras vienen volando. Con música de cañas dulces y sonaja de danzantes vienen llamando. Ya llegan los tiempos de lluvia, ya los surcos del valle se agitan por vez primera. Tomando maduras flores, un pan de maíz dorado, vienen amasando. Sobre un telar de piedra, una labor de su propia carne, vienen tejiendo. Y el hijo suyo, saltando a la playa, cabalga sobre las dunas,
en la vera del mar. Bueno, este poema que dice algo de la vida que uno ha llevado, porque como hombre de los Andes ya llevo como más de 40 años trasplantado a esta parte del Tahuantinsuyo, ¿verdad? Entonces, pero en tantos años no me siento un hombre desheredado o un hombre que ha perdido su referente, ¿no? Siempre les digo yo a mis paisanos que me considero un mitma, es decir, un yanayaco, un hombre que ha sido enviado por su pueblo a un lugar lejano, tal vez en principio con la idea de volver, pero imposibilitado por el tiempo, porque has echado raíces en ese otro lugar, pero que se sigue sintiendo tributario de afectos, de ideas, ¿no? y de amor al suelo que le vio nacer. Y qué orgullo el nuestro, pues, el proceder de esas partes profundas de nuestro país. En cuanto a la forma, yo mismo examino este poema y creo que en parte está influido por los cantos de los maestros, justamente meseros. Yo he de escuchar a maestros meseros en todas partes, a ensayos en el sur y también a maestros meseros del norte, ¿no? En La Libertad, en Lambayeque, en Cajamarca. En Piura no he tenido ese placer, pero conozco a muchos maestros piuranos que ejercen la actividad aquí, ¿no? Entonces ahí ellos tienen unos cantos, cierto encanto, ¿no? Entonces creo que ese ritmo de la maraca, de la sonaja, de los cascabeles, es lo que se trata de captar en este poema que tiene su cierto ritmo y que quizá no soy el mejor para leerlo, ¿no? Pero es un gusto compartido con ustedes. Bien, muchas gracias, maestro. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos poemas y estos versos, los cuales usted hace mención. Yo quiero leer hay un comentario aquí de Jonathan Ramírez, a quien envío un gran saludo y un fuerte abrazo a Jonathan, compañero también de la poesía. Saludos para los maestros Isaac Soto y Rodolfo Sánchez Garrafa. Felicitaciones a la revista La Voz Ausente por este gran proyecto. Muchas gracias, Jonathan. Que viva nuestro quechua, nos dice, que viva nuestro runasimi, el recital poético hasta el Tai Targuedas. Muchas gracias, estimado Jonathan Ramírez. Bien, hemos llegado ya a la mitad del recital, sin darnos cuenta el tiempo se ha pasado, pero rapidísimo. Y yo les voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Bueno, le sigue en el turno el poeta Isaac Soto, por lo tanto voy a hacerle la pregunta primero a él. Usted hace poesía en quechua, es cusqueño, piensa en quechua, conoce muy de cerca, muy de fondo el idioma, el lenguaje, y lo siente y lo vive y es suyo, es parte de su existencia. Sin embargo, en el Perú, al ser un país tan diferente, tan multicultural, con tantas realidades, no todos tenemos esa gran fortuna. Por ejemplo, en mi caso, yo soy del norte del Perú, de Ferreñafe, en la región Lambayeque. Y ahí, a pesar de que Ferreñafe tiene un distrito, o dos distritos, ¿no? Los distritos de de Cañaris e Incahuasi, que son distritos de la sierra en los que se habla quechua, un quechua de Cañaris. Sin embargo, nosotros, la provincia de Ferreñafe está en la costa y ahí como que no existe para nosotros el quechua, a pesar de ser parte del distrito. Y lo mismo sucede a nivel nacional. Existe una región andina, existen muchos hablantes quechuas, afortunadamente todavía. Sin embargo, en el Perú no se siente el idioma como nuestro. Hay mucha gente que no lo ve como si fuera algo, digamos, realmente relevante para nosotros. La pregunta es, ¿qué hace falta? ¿Qué cree usted que hace falta? ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere para que las lenguas originarias, no solamente el quechua, sino las lenguas originarias que hay en nuestro país, sean más difundidas, más valoradas y obviamente más reconocidas por todos los peruanos?
Bueno, la verdad que hablar de este tema llevaría mucho tiempo, pero pienso que esto se debe a muchos factores. Uno que desgraciadamente, pues hace 500 años se rompió, se quebró todo nuestro pasado milenario, ¿no? Y desde ahí, recorriendo la historia, sabemos que bueno, el virrey Toledo fue el primero en suprimir muchas de nuestras costumbres, muchas de nuestro pasado, entre ellos el idioma. Incluso o sea, prácticamente lo descartó, ¿no? Porque al principio los sacerdotes españoles tomaron el quechua como un idioma para evangelizar, porque ellos se dieron cuenta de que era el idioma que era más difundido en todo el Tahuantinsuyo. Y justamente acá tengo, por ejemplo, un libro que hace poco lo reeditó la Universidad Nacional San Antonio. Es un libro que titula Ritual, Formulario de la Institución Obras Administrativas Naturales del Reino. Entonces, se estudiaba ya el idioma, pero como repito, de pronto, pues, muchos virreyes vieron que para enterrar nuestro pasado, para borrar todo, empezaron a suprimir todas nuestras manifestaciones culturales, entre ellos el idioma. Luego pasan los años y nuestro ya supuesta independencia, en vez de revalorar todo nuestro pasado, más bien fue sepultado con mayor saña, se puede decir, ¿no? Fue enterrado, discriminado y tanta cosa, ¿no? Y por eso que mucha gente, pues, lo ve como algo extraño, porque se borró prácticamente. Y en mi caso, por ejemplo, en Cusco, yo no hablaba así como, bueno, no era un idioma, digamos, mi idioma activo, sino lo hablaba con mi abuela, o más que nada escuchaba a ella, y escuchaba. Ya cuando vine acá a Lima, fue cuando le vi el valor de este nuestro idioma, porque conversaba con muchos amigos que son de mi edad y les hablaba algo en quechua y ellos me decían que no sabían. Y ellos, como sabemos acá en Lima, mayormente hay gente que son de los pueblos, ¿no? Es decir, de pueblos como Chinchero, Iscuchaca, pueblos donde yo me acuerdo que hasta el año 70 casi la mayor parte hablaban quechua, porque era su idioma natural. Entonces yo me di cuenta de que la gente pues tenía vergüenza, ¿no? Así hay que hablar, tenía vergüenza de hablar porque pues tanto abuso, tanta discriminación que sufrió, se negaban en hablar, ¿no? Ahí es donde tomé yo conciencia y dije, ¿por qué no voy a hablar no puedo hablar mi quechua? Y empecé a estudiarlo, algo más, y escuchando los huaynos es que me gustó hacer poesía. Y hace pues unos 5 o 6 años que me dedico casi exclusivamente a esto, ¿no? Ya que tengo más tiempo. Así es, Claro. amigo. De acuerdo, muy bien. Muy bien, maestro, gracias por su respuesta. Y bien, la otra pregunta entonces es para Rodolfo Sánchez Garrafa. Usted es también poeta, por supuesto, y además tiene estudios en antropología y pues tiene una trayectoria vastísima, ¿verdad? Se ha mencionado algo interesante acá. Usted mencionó dentro de su alocución, dijo, andinos somos todos, ¿verdad? Porque estamos en esta parte de la región de América, donde se extiende la cordillera de los Andes, por lo tanto pertenecemos a la región andina y andinos somos todos los que hemos nacido en este lugar. Sin embargo, hay distintas concepciones, ¿no? Y la pregunta va por ahí. A pesar de eso, a pesar de reconocernos como peruanos, como un país netamente andino, a pesar de todo ello, hay cierto rechazo a lo andino. Yo percibo eso, ¿no? Y muchas veces inclusive es un rechazo
por los propios andinos. Cuando el andino ya se aliena y llega a la costa y cambia algunas costumbres, adquiere ciertas comodidades de alguna forma, cambia también su pensamiento. Inclusive hay una especie de autorrechazo hacia lo andino. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué cree usted o por qué hay este cierto rechazo hacia lo andino? ¿Por qué existe este tipo de, por ejemplo, ¿no? Para decirlo así como un ejemplo solamente, de serranear a quienes vienen de la sierra, siendo todos parte de un país andino, ¿no? ¿Es parte de la ignorancia? ¿A qué se debe esto? Bueno, sí, como lo has dicho, Ángel, es parte de la ignorancia, ¿no? Pero también es parte de una conducta aprendida. O sea, no solamente se aprende lo bueno, pues, sino se aprende también lo malo, ¿no? Y somos un país en el que sus estructuras, pues, todavía no han cambiado todo lo que deberían haber cambiado, ¿no? Sabemos en todo caso que el 28 de julio de 1821, pues, fue un momento importante para el país, desde luego, pero es parte, un evento de una revolución criolla, ¿no? Una independencia criolla. Es decir, los españoles radicados en el Perú ya no querían, pues, sujetarse a las normas de la metrópoli. Y es por eso que se enfrascan en esta, digamos, campaña, en esta gesta. No deja de ser memorable, desde luego, ¿no? Y heroica, en cierta forma. Pero, desde luego que eso no ha sido solamente resultado de, digamos, de la entrega de estos criollos. Digo que los criollos, dentro de un régimen semifeudal que se venía arrastrando desde la colonia, pues estuvieron a su servicio y tuvieron la capacidad de movilizar a contingentes de, de otros estamentos de la población, que, como todas las veces, son los que finalmente enfrentan y ponen su cuota de sangre en estas cosas, ¿no? De manera que nadie sabe para quién trabaja, porque en realidad esa ansiada libertad no se consiguió, ¿no? Recordemos que años más tarde es recién Castilla el que formalmente declara la liberación del, del indio y del esclavo, ¿no? Eso por un lado. Pero ese es formalmente, ¿no? Todo esto, en realidad llevamos, pues, los 500 años de soportar un sistema en el cual hay exclusión, hay xenofobia y hay todas estas cosas, ¿no? Claro. Hay, somos una sociedad acomplejada, pues, ¿no? En una serie de complejos. Pero esta situación, desde luego, está en franco proceso de revertir. Tampoco debemos ser así como que pesimistas frente a eso, ¿no? Es cierto que todavía se nota en algunos sitios, pero cada vez. O sea, yo el día de hoy he presentado, bueno, ya son dos presentaciones de mi último libro. La primera fue en el marco de la Feria Metropolitana del Libro, y ahí tuve profesionales, un profesional antropólogo de Chile y un profesional un peruano de la zona de Puno. El antropólogo chileno reside en el Cusco y hace docencia en la universidad. Entonces, me pareció interesante que estas dos voces se unieran para conversar y que dieran su parecer sobre un libro de esta naturaleza. Pero el día de hoy, la presentación ha sido en el seno de lo que se llama el colectivo Aymara del Perú, donde todos los comentaristas, que han sido tres, y otras personas más que han intervenido, todos, absolutamente todos, se reconocen, y no solamente se reconocen, sino que actúan desde la posición y ubicación que tienen dentro de la sociedad, porque muchos de ellos ya ocupan puestos visibles. Había un catedrático aymara que es profesor en la Universidad Católica, otro que es funcionario muy importante en el Ministerio de Educación,
otra que maneja proyectos importantes también de interculturalidad. En fin, ¿no? Entonces, esas gentes ya no, ni por asomo, sienten que deben soportar un sistema como el que estamos ahora nosotros criticando, ¿no? Y realmente nuestro país no debiera esperar estas cosas, no debiera esperar que ocurra todo esto porque estamos en pleno siglo XXI, ¿no? La modernidad, la posmodernidad, etcétera, ya deberían haber calado, de tal manera que la globalización, etcétera, debería haber cambiado ya los moldes. Lamentablemente esto no ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque la costumbre de los privilegios, etcétera, ¿no? De todo orden, políticos, económicos, etcétera, y fundamentalmente económicos, ¿eh? Dicho sea de paso, ¿no? Hacen esto, ¿no? Entonces, todavía hay gente que busca lo exclusivo, aquello que le dé, ¿no?, un timbre de distinción, etcétera, y mirar al otro como el menos, ¿no? Yo soy más. Yo creo que eso va a desaparecer, ¿no? Está en franca extinción, ¿no? Esa sociedad criolla, no estoy hablando del vals criollo, naturalmente, y toda esta cosa que es cultural, de esta naturaleza, y hay que seguir cultivando, ¿no? Sino de esa actitud, tal, de esa que estamos nosotros viviendo, ¿no? De tal manera Claro. que ya Lima no es la Lima de los años 60, cuando yo conocí por primera vez Lima. Lima ya ahora es el resultado de que el antropólogo Golte dijo así, que es el resultado del caballo de Troya de los conquistadores. ¿Y quiénes son los conquistadores? Son los pobladores de las comunidades, etcétera, los quechua hablantes, los aymara hablantes, los shipibo hablantes, etcétera, porque hay shipibos acá en Claro, Lima que claro. hablan Sí, shipibo y hay ashánicas que hablan ashánica, ¿no? Entonces, ya Lima es otra cosa completa, ¿ya? Y si antes no se hablaba la lengua, era porque se hablaba con un sentido despectivo, pero hoy se habla con orgullo y la gente sabe diferenciar cuándo me están hablando en serio y cuándo me están hablando de manera burlona, ¿no? Y desde luego no voy a aceptar que me hablen de manera burlona de la lengua, pero si me hablan con seriedad, con cariño, voy a contestarles en la lengua quechua. Imainaya guajei allancho, imainaya guasiquipi, ¿ah? Y entonces hay ahí como la familiaridad, la identidad, el cariño, el afecto, esa manera de ser que trasunta valores, ¿no? De manera que esto está cambiando y va a cambiar mucho más, ¿no? Porque ya la gente que antes se pensaba que esto era sinónimo, quechua hablante, bruto, ¿no? Quechua hablante, salvaje, shipibo, ayánica, plumas, desnudo, calato, o sea, esa era la idea, ¿no? No hombre adaptado a un medio, no un vencedor de la Amazonía, no un conquistador del espacio, sino un ser visto con, más bien, con desdén, ¿no? Y claro, eso, en claro, claro. realidad, tenemos que llamar la atención de que eso no puede ser así. De manera que sí, a eso debe añadirse, pues, lo otro, que el sistema educativo debe constituir un apoyo, ¿no?, al cambio necesario. Ya quizá no el cambio de las estructuras económicas y todo, sino el cambio de acá, ¿no? Eso es lo fundamental y además es la herramienta esencial para salir del subdesarrollo. O sea, si seguimos siendo como es, entonces seguiremos siendo subdesarrollados, mentalmente subdesarrollados, ¿no? De tal Claro. manera que yo creo que seguir con esas actitudes de desprecio hacia lo nuestro, de desprecio al idioma, no es otra cosa que más bien un rasgo de, de anacronismo, ¿no? Y habría que mirarlos más bien a esas personas que todavía hacen esto, habría que mirarlos con un poco de conmiseración. ¿Ya? Lamentar que Claro. todavía tengan ese nivel tan bajo de desarrollo, ¿no? Y de incomprensión, ¿no? Porque no se comprende cómo hay Sí, gente que sí. todavía a estas Y alturas de la vida anhelemos, pues, tengan anhelemos, este... anhelemos y hagamos todo lo posible a que nos veamos como iguales, ¿no? Si Claro, la claro que sí. democracia es precisamente eso, o sea, la igualdad, ¿no? Pero no debe ser pues una igualdad de palabra, una igualdad de códigos, sino una igualdad real,
Así es. Bien. Y eso habría que verlo, pues, ¿no? Habría que Así es, verlo en la maestro. práctica. Claro, claro que sí. Una gran respuesta nos ha dado usted el día de hoy a nuestra pregunta. Bien, pero tenemos que volver al recital porque el tiempo se nos está yendo de las manos. Y entonces es el turno del poeta Isaac Soto Gamarra. Los dejo con él y con sus versos. Bienvenido. Bien, antes de a todo esto quisiera acotar algo, de que ya por los medios de comunicación están llamando a celebrar el bicentenario. Y los que somos andinos de corazón y alma, ¿qué podemos celebrar? Nos preguntamos. Si estos 200 años me habían servido para sepultar más todas nuestras raíces, todo nuestro pasado. Entonces, ¿qué podemos celebrar? Los andinos. Y andino no es aquel que solamente ha nacido en la sierra. Andino, yo estoy acá, yo vivo acá en San Juan del Lurigancho y los Andes están acá ya levantándose por todo Guarochirí. Entonces también, entre comillas, hay que ser tan ignorante para decir serrano al que viene de Ayacucho, de Huancayo, de Cusco, ¿no? Es algo risible. Es como que hace poco estuve también, tengo un hijo que trabaja en Bogotá, Colombia, y hay gente que vive ahí en Bogotá, y Bogotá está a la altura casi de Cusco, casi a 3.000, 2.000 y tantos metros de altura. Pero sin embargo, muchos de esos colombianos también se sienten, creo, algo costeño, dicen, cuando yo les dije que yo soy cusqueño, tú eres de la sierra del Cusco, me dice, ¿cuál sierra? Si tú también estás en la sierra, le digo. O sea, hay gente que prácticamente no sé cuál será su forma de razonar, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería manifestar, así es que estos 200 años no son pues para celebrar, sino yo digo para reflexionar y las autoridades están en eso, ¿no? De revalorar todo nuestro pasado. Yo como cusqueño, de hecho, tengo que revalorar el quechua. Y yo creo que todos los que han nacido en diferentes regiones deben también igual revalorar su pasado, sus idiomas. Como en el norte tú hablabas en antes que no sabe nada de quechua, pero ahí se desarrolló una cultura que tenía como idioma el muchi, los moches. Igual en Ancas había el idioma culi. Entonces ellos deberían también así estar buscando el pasado. ¿Para qué? Para que tengan una identidad con su tierra, para no olvidarse. Es como que si uno no valora este pasado, sus idiomas, es como que no valorara a su madre, a lo que decimos nosotros la Pachamama, la madre tierra. Entonces, todas esas cosas debemos de reflexionar en estos 200, este pasado que muchos están queriendo que celebremos. Bueno, justamente a modo de hacer tal vez una forma de protesta, hice este poema dedicado al Día del Cusco. Antes quiero decir de que Cusco es la única ciudad, si uno investiga, es la única ciudad que celebra su nacimiento mítico. Celebra con la fiesta del sol, con el Inti Raymi. En cambio, todas las otras ciudades celebran lo que dicen la partida de nacimiento con la llegada de los españoles. Sacan a relucir sus escudos, cantan, bailan en homenaje a sus santos patrones. En cambio, el Cusco, repito, es la única ciudad que celebra su pasado milenario. Entonces hice este poema en quechua, y esto no tiene traducción, porque los apus que rodean al Cusco, los ríos que corren por el Cusco, no saben hasta ahora el castellano. Así es que a ellos les he cantado este poema en su día. Cosco, Coscolay, Hatun Llaqta, Kay punchaynikipi napaykuyki tukuy sonqoywan, Hatun Llaqta, Inkakunaq
rumichasqa, qoriwan, qolqewan hatunchasqa, ch'uyasapi mayuwan qarpasqa, watanay mayuwan allin watasqa, sonqoyki uhupitaq ch'unchul mayu takikuspa, phawan, qosqollay, p'unchayniykipi qaparisaq qheswa simipi, saqsaywaman patamanta rumikunawan kusqa. Paykunan noqajina manan qonqankuchu, sumaq misk'i rimayta, runasimita hamut'ayta. Chayllataq apukuna uyariwanankupaq, paykunan yuyayninpi kawsasyanki, wiñaylla wiñay. Pachamama qosqollaqta, ñawpaq hatun llanllarisqaykita apukunan qhawantaku, chanin kawsasqaykita rikuranku. Machusalqantay soqos uman atipasqa, qhawaylla qhawayusunki khuyakuspa, sayk'usqa llaki rawi mast'akusqaykita, apu awsanqatipas rit'inpas pisichasqa, ch'akiymanta wañuspa qarpayusunki. Apu pachatusantaq wasan nanay atipasqan, watan riqrayninpi q'episunki, pay sonqonpi muyuylla muyunki, imayna muyun qoriq'enti pillpintu t'ikakunaq t'ikarinanpaq. Apu wanakawaritaq qori husk'unata yapamanta munan tayta intimanta, huqmanta pakarinaykipaq, waqmanta waqllirinaykipaq, simp'asapa ñusq'akuna takinanpaq, qori k'ancharinanpaq. Qhapaq inkakuna kutimuchun, rumikunataq puririchun, huqmanta tawantinsuyu llanllarichun, teqsimuyupi allin kawsay kutimuchun, qosqollay hatun llaqta. Sultayku. Gracias. Muy bien, Gracias. muy bien, muchas gracias, gracias. Adelante, maestro, adelante. Bien, creo que estamos en los tramos finales de este recital, así que quiero ser consecuente y volver a la poesía. Pero, pues la poesía es una revelación de la vivencia. Y entonces aquí estamos, ¿no? Aquí estamos en el desierto conquistado, aquí estamos en los lugares de sembrío que después han sido cubiertas de cemento. Y en fin, yo vivo acá en Chorrillos, entre la campiña y las playas, muy cerca de la estación Matellini. Y bueno, este es el mundo, pero al frente tengo el Morro Solar, así como algunos tendrán el Cerro San Cristóbal, o el Cerro San Cosme, o cualquier otra de las montañas, de las colinas de Lima. Y tengo el mar. Entonces el mar, desde luego que junto con las montañas, es uno de los temas que está presente a lo largo de mi poesía. Que dicho sea de paso, hoy ya no es tan, quizá menos telúrica y más filosófica, más metafísica con el tiempo, ¿no? Pero estos poemas ya tienen sus años, sin embargo me gustan mucho y voy a pasar a leerlos.
mar de agua dulce. A un extremo está la península, a otro el morro solar. Quizá aquí de niña te sentabas soltando el sedal que picaban borrachos, trambollos y uno que otro toyo. Fresca está la mañana, frescas las risas de la infancia, de los días que jamás acaban. A lo lejos un barco zarpa hacia el viejo continente. No oigo su bocina ni los adioses que en el puerto se recitan. En el muelle te ves como he querido verte siempre, como fruto de colores, como semilla de trópico perdurable. Península y morro se abrazan en el cuello de la bahía. Llegamos hasta aquí juntos, rodando los caminos, mochilas a la espalda, esperanza en el corazón, en manos y pies entusiasmo. No fueron 5 años, ni 10. Una vida fue la que nos puso frente al mar. El mundo ha dado vueltas y nosotros hicimos que las ruedas del destino giren. Y giren así, con sincronía, sin importar baches ni espinos. Bello el mar de la tarde, los muros de contención solo detienen la arena. Nuestra presencia tranquiliza las aguas que crecen. Abrázame mientras las olas admiran la bahía. Y un poema finalmente que titula Estación Matellini. Esta estación conoce los pasos ágiles, menudos y cansados. A veces patea, en otras hace sonreír. Con gesto optimista complaciente a pesar de los años que desbordan los ojos viajeros. Hay días en que se desentiende, se pone sentimental al ver pies abatidos que no cesan su programa, que corren las mañanas apuradas y escapan de noches taciturnas. A esta estación llegan tristezas, ocultas alegrías, con su magia de llaves azules y olas de jazz de cautivante swing, de bus expreso, de caracol metálico en curva frontera, de voces diversas y ansias remotas, de salto al alma, a las aguas exaltadas en dulce. Es una parada que improvisa con el corazón palpitante, entre chorrillos y antenas que susurran muy quedo, sus letras y de tanto en tanto el amor que se reanima. A ti, a residentes, transeúntes y pasajeros a bordo, esta estación de pescadores les da los buenos días. Buenos días, buenos. Muy bien. Excelente, maestro, excelente. No hay duda que la poesía es liberación, la poesía embellece lo feo, transforma la realidad, ¿verdad? La poesía cambia aquello que nosotros creemos que está mal en el mundo y aquella realidad dura, cruel, perversa, fea, ¿no? La transforma en una alternativa totalmente distinta, radicalmente distinta. Excelente, muchísimas gracias. Y bien, entonces lo dejo con la última parte de la participación del poeta Isaac Soto Gamarra. Gracias, Ángel. Siempre un gusto el estar por este medio. De alguna manera nos hace sentir vivos. Y bueno, como todos coincidimos, la poesía sirve para evocar toda clase de sentimientos. Y en este encierro forzado que vivimos, justamente un día escribí este poema que titula Virus. Virus. Nos ha enseñado que todos estamos al mismo nivel, que nadie es más ni menos que nadie, que la tierra es un paraje parejo para todos, que hay un solo ser que levanta su rostro para ver el nacer del sol, de la luna y las estrellas. Ese rostro es el rostro humano, con colores de su piel, con olores de su pie, colores y olores que alegran el jardín grande de la tierra, derramando su miel y su hiel. Virus,
nos ha enseñado que tan solo hemos vivido entre la tramposa fanática severidad de los que componen e imponen la moral, la religión, filosofía, políticas de desarrollo, utopías de modernidad, adelanto científico, tecnología de punta, artimañas, mañas, han quebrantado nuestra mente y corazón. Hoy nos damos cuenta que solo eran dictados demenciales de mentes egoístas para hacernos sentir que vivíamos en la cumbre levantando una falsa lumbre. Hoy hemos caído al precipicio y recién nos damos cuenta que hemos trastornado el orden natural, hemos perdido el camino real, pisando sin piedad hormigas trabajadoras, pescando peces antes que naden, cazando venados antes que anden, matando las aves que vuelan soñando, cortando el árbol que nos da sombra, ensuciando el agua que mañana beberemos. Y así recién nos damos cuenta que hemos destruido nuestra casa grande y que solo hemos sido pura ofensa al calor y al amor de la Madre Santa Tierra. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ambos por haber compartido el día de hoy con nosotros sus versos, sus visiones acerca de nuestra región andina. Creo que ambos conocen muy bien el tema, conocen muy bien el lenguaje, el idioma quechua y son, pues, tienen toda la autoridad para opinar y para mencionar todo lo que nos han dicho el día de hoy. Me gustaría dejarlos igual con unas palabras finales para el público que nos ha visto y que nos verá, porque esto igual se queda grabado y va a seguir siendo difundido. Maestro Rodolfo, por favor, sus palabras finales en este recital. Mis palabras finales sería una reflexión sobre cómo resolver esa especie de... En algún momento pensé si la combinación de antropología y poesía, cómo se compatibiliza ambas cosas, ¿no? Y yo, a partir de esto, diría que pues es una forma de alcanzar ese ideal, que es la formación integral de la persona. Lo ideal sería que nos hubiéramos formado al mismo tiempo con una alta formación de música, por ejemplo, de arte en diversas expresiones, de capacidad de hacer algo con las manos y, por supuesto, de utilizar el intelecto, ¿no? Muchas veces tenemos un desarrollo solamente parcial. Yo quiero enviar un mensaje a los jóvenes, y decir, si sienten la vocación, un cariño, tienen una sensibilidad por el discurso, por la palabra, pues hagan caso de esto, no lo abandonen. Hoy en día hay muchas más oportunidades que antes. Recuerdo que antes la poesía era algo visto como debilidad, era un quehacer que debía practicarse en la sombra, a ocultas, ¿no? Había que vencer eso y felizmente pude hacerlo. De manera que con esa experiencia, ahora que hay muchas más posibilidades, pues persistan en la poesía, escriban, pero sobre todo lean bastante, lean mucho, lean mucha poesía. Necesitamos eso porque necesitamos moldear, necesitamos interiorizar expresiones de belleza, no para copiarlas, sino para enriquecer nuestros recursos, nuestras herramientas verbales y también nuestras herramientas conceptuales. Bueno, mi mensaje es, como diría Roger Santibáñez,
vivir en poesía. Ese sería mi mensaje. Traten de vivir en poesía. Los que gustan. Sí, maestro, no sé ¿Con si... el audio? Sí, hay un problema con el audio, estamos teniendo un problema con el audio. No se me ha escuchado de repente, ¿o sí? Sí, las palabras finales no logramos escucharlo con total claridad. A ver, vamos a ver. Bueno, voy a acercarme un poco al micro y Sí, voy sí, a ahora sí, aumentar ahora sí, quizá el volumen. ahora ¿Ya? sí. Voy a acercarme al micrófono. Decía, parafraseando un poco al poeta Roger Santibáñez, pues él tiene una manera de despedirse que es siempre en poesía. Entonces, mi mensaje es, si tienen sensibilidad, si tienen vocación, sea por escribir o simplemente por gustar de la poesía, pues disfruten la poesía, siempre en poesía. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a usted, maestro, por haber compartido el día de hoy con nosotros sus conocimientos y sus versos, por supuesto que sí, y esperamos pues seguir disfrutando obviamente de su creación literaria y obviamente de sus estudios antropológicos que son sumamente importantes para nuestro país. Bien, los dejo ahora con las palabras finales también del poeta Isaac Soto Gamarra. Bueno, simplemente reiterar mi agradecimiento a ti, Ángel, por su invitación y haber tenido el gusto de conocerlo, aunque sea virtualmente, al maestro Rodolfo. Ya cuando pase este problema lo estaré buscando para charlar personalmente. Pienso que hay mucho que conversar con él. Y bueno, decir a la gente acá en Lima, sobre todo, que, como se dice, somos ya un pueblo de todas las áreas, de que no tengan temor de hablar, de conversar, de escribir en sus idiomas, pues, ¿no? Que el dejar de hacerlo es como olvidar a la madre que nos ha dado a luz, y que todos deben de ser orgullosos de haber nacido en un lugar donde tenemos un pasado pues de miles y miles de años, y también una manera digamos, de dar un consejo a los jóvenes, decirles que practiquen cualquier arte, cualquier arte. Como decía Henry Miller, el arte es el techo donde toca nuestras ambiciones materiales. Entonces, que practiquen cualquier tipo de arte, porque eso es una manera de desfogarse, ¿no? Y si lo hicieran con la poesía, pues hay que leer mucho, hay que contemplar bastante la vida, y de esa manera, pues, se necesita, en verdad, pues, no más artistas. Gracias, Claro. Ángel, te reitero, y gracias, maestro Rodolfo, un gusto de conocerlo. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Y yo quiero, antes de despedirme, permítanme leer un comentario de Máximo Cuba, que es un compañero integrante de la revista. Le mando un saludo desde aquí a Máximo Cuba. Él es parte de la parte periodística, política de nuestra revista. Y él dice lo siguiente: felicitaciones por este programa de gran importancia y que tanta falta nos hace para aprender de nuestra cultura en cuanto al quechua. Es que somos acomplejados y no se nos ha quitado ese complejo de que hablar quechua es sinónimo de ser serrano, pero está en nosotros cambiar eso. Qué hermoso sería viajar al exterior y hablar nuestro idioma, y que de una vez el gobierno oficialice el aprendizaje de nuestro idioma en los colegios, universidades, institutos, también en nuestras comunidades. Así es, ese es un sueño y esperamos pues luchar por lograr esa realidad, por hacer que ese sueño se haga realidad, que el quechua y todos los idiomas originarios que hay en nuestros distintos países de América Latina, porque no solo el Perú tiene lenguas originarias. En Argentina hay más de 18 lenguas originarias, en México hay más de 40 y así sucesivamente. Entonces, esperemos que esto siga saliendo a flote y que el trabajo que hacen nuestros intelectuales y nuestros artistas sirva precisamente para promover esto. Muchísimas gracias a ambos, estimado Rodolfo Sánchez Garrafa y Isaac Soto Gamarra.
No se pierdan, la próxima semana estaremos en el programa también a las 7:30 de la noche, igual, con dos poetas, una poeta colombiana, Anyor Coral, y la poeta costarricense Margaret Jiménez Marín. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima.